Entonces, yo voy a seleccionar, no lo sé, Andy, de plano andan de vacaciones, de plano me imagino que por exámenes siempre entran muy pocas personas a clases, entonces no lo sé, de plano, porque no han visto las notas, pero ya cuando miren las notas ya vamos a tener aquí, sí, hay mucho que leer, lo siento, Ángela, pero es es parte de la vida universitaria. Entonces, la verdad es que yo soy muy coindependiente en ese sentido porque no es un curso pues que requiera de que entren todos los días. Entonces, el otro semestre sí voy a establecer mi tipo formulario, porque ya va a ser una clase más compleja la que voy a impartir. Esta vez, pues, tuve bastantes consideraciones con muchos. Entonces, a mí no me pesa en lo que cabe de la medida, en lo que cabe de la medida, a mí no me pesa ser condescendiente con nadie ni apoyarlo. O sea, a mí no me pesa porque, pues, o sea, es mi virtud como persona, pero sí, yo recomiendo de que las personas que yo seleccione para que expongan a las diapositivas, espérenme, las personas que yo seleccione para que expongan las diapositivas, para que expongan su exposición, para que expongan su sentencia, me tendrán que hacer trabajar. Ellos ya no me van a tener que trabajar el trabajo como tal, sino que me van a tener que, pues, trabajar una serie de 3 diapositivas. En la primera, el nombre de todos los integrantes, y en la segunda, una serie de un comentario como tal. O sea, en la primera mejor quiero, de una vez anoten, porque no voy a estar repitiendo lo mismo. En la primera diapositiva quiero el nombre de los integrantes, de los 4. En la segunda, quiero de que en una sola diapositiva me pongan prácticamente toda la estructura de la sentencia. O sea, cómo se desarrolló la sentencia, cómo usted la trabajó. Digamos, quién fue la autoridad impugnante, cuál fue la autoridad impugnada. Los grupos de 3, no, los grupos de 3 se salvaron, a menos de que se me ocurra tomar en cuenta uno, pero eso yo lo voy a determinar. Por el momento, los grupos de 4 sí, todavía no he visto el listado como tal, cuántos son en realidad. Entonces, los de 2 no tampoco, ustedes me tienen que hacer trabajo. Entonces, sí, van a tener que seleccionar a una persona. Los grupos de 4 no van a tener que hacer ningún trabajo. Ese día, pues, va a hacer su trabajo de una vez. La segunda semana de mayo, si no estoy mal, posiblemente el 8 de mayo, no sé aún a cierta ciencia, no sé aún si vamos a tener clases o no, por motivos de una cuestión académica mía, ¿va? Entonces todavía no sé si vamos a tener clases aún, pero yo les aviso. Entonces, yo sí se vayan alistando. Hoy voy a tratar la manera de pasar el trabajo de las fichas bibliográficas y qué es lo que yo quiero en cada ficha bibliográfica, en cada ficha, no es bibliográfica, lo siento, en cada ficha técnica, qué es lo que yo voy a pedir en cada hacer de cada pues código o reglamento o disposición. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Pamela. Se podrá un grupo de 5 integrantes. No sé si los grupos de ustedes, los grupos ya los formaron. Hasta aquí yo sé que los grupos ustedes ya los formaron.
Entonces, lo único que dijo que en la tercera diapositiva van los comentarios. O sea, ¿cuál es la conclusión que llegaron acerca de la sentencia que estudiaron, va? Entonces, vamos a ocupar la clase, la clase del 3 de mayo en explicar prácticamente el desarrollo de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, y vamos a explicar también el desarrollo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esto va a ser relativamente al derecho de los pueblos indígenas. Vamos a prácticamente también la siguiente semana, si es que yo estoy aquí el 8, voy a explicar algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad y cómo se ha pronunciado en algunas, algunas disputas que han habido entre pueblos, así como una consulta popular, bueno, o sea, voy a dejar consulta como tal porque no es popular, una consulta, también disputas de tierras puede ser, límites territoriales, así como el derecho al agua, derecho a la religión, etc., lo que a mí se me ocurra. Entonces vamos a abrir una mesa de diálogo el penúltimo día de clases. Entonces, solo voy a leer un mensaje. Ya terminé de leer el mensaje. Pues sí, entonces eso vamos a hacer el último día. Entonces necesito que hoy, no sé cómo van con el laboratorio número 1. ¿Quién? El laboratorio número 1. Aquí llegamos a un consenso. ¿Lo anulamos o lo recibo? No sé qué dicen ustedes. El laboratorio número 1, ¿se anula o se recibe? ¿Quién habla por el grupo? ¿Quién habla por el grupo? Yo, Lick Nelson. Cuénteme, Nelson. Mire, realmente el laboratorio 1 es realmente bien extenso en los primeros artículos que hay que establecer, porque hay que meterle prácticamente toda la jurisprudencia más los artículos vistos de convenios, y entonces pienso que se les va a complicar a la mayoría de compañeros, ¿va? Me imagino de que algunos ni siquiera deben de haber comenzado, y es amplio el contenido ese. Pero no sé, Lick, si está la posibilidad de que nos lo anule, pues yo les soy sincero, ya lo llevo a la mitad prácticamente, pero hablo por algunos otros compañeros también, va, porque sí, realmente en estos parciales nos han metido mucho material y muchos pues no no se digan el mío. Ajá. No, no, hombre, yo me río de mis diabladas, dirían por ahí. O si no, decida usted, licenciado, porque de todos modos es nuestra obligación también nosotros ponernos pilas, ¿va? Yo por lo menos le digo, y le soy sincero, yo llevo la mitad, no lo he terminado, yo llevo la mitad prácticamente. Hagamos algo, el laboratorio número 1 que les quede para enseñanza de vida. Así. Gracias. Lo anulo. Lo voy a anular, el laboratorio número 1 lo voy a anular porque lo veo un poco muy extenso, porque hay que meter un montón de cuestiones. Pero el laboratorio número 1, para que lo hice, para que ustedes se den cuenta de que el derecho pues constitucionario o el derecho de los pueblos indígenas es extenso. O sea, no es como a ustedes se los relataron antes de entrar al curso, de que es solo, digamos, estudiar solo una sentencia como tal. No quiera estudiar solo historia como tal, porque nada que ver. Entonces, nada que ver. Entonces, no, yo nunca les vine a contar aquí una de vaqueros durante todo el semestre. Entonces, ya se llegó a un consenso. El laboratorio número 1 se va a anular. Por cierto, saludo Stacy. Stacy está por acá. Sí, aquí estoy, licenciado. Allí me habló su amigo Oscar hoy. Por usted está abogando por el examen, dice.
Sí, me contó que habló con usted. Ya vio, yo no sé por qué meten a los amigos de ustedes, hombre, si les fue bien. Él solito se metió, yo no lo mandé, él solito se metió. Es más, ni me había hablado por los parciales cuando me dijo, hablé con tu licenciado. Yo no lo mandé. No, yo sé, pues, pero molestando, ¿ya vio? Ya vio es que sí nos quieren. Ya vio es que sí nos quieren, les quieren ver el bien. O sea, si yo fuera un mal catedrático, le hubiera bateado la llamada, pero no, o sea, a mí me gusta pues, compañeros de otra sección, va, de otras secciones y otros grados y que les puedan, pues, contar la experiencia, pues, de mis cátedras, va. Entonces, que le pueda usted contar la experiencia de mi cátedra, ¿va? Al final de cuentas, usted deduce si es buena o mala, ¿va, Stacy? No sé. Ahí sí que dirá usted, ahí sí que enciendo ahorita el micrófono. Yo satisfecha con su cátedra, licenciado. Bastante buena, uno de los mejores licenciados que he tenido desde que entré en la carrera de Derecho. Bastante, muy bien explicado. Me gusta mucho cómo da su cátedra. Solo con el segundo parcial, sí, se pasó un poquito, pero sí, muy buen catedrático. Gracias por decírmelo. Así me gusta que me digan las cosas, mucha que no se escondan nada. El que se esconde, el que esconde las cosas pierde, porque yo no voy a saber qué es lo que usted quiere como, como alumno. Entonces, los que trabajan de forma individual, entonces solo la conclusión, así va armado el trabajo. O sea, en grupales solo de los 4 ya. Ahí sí que la nota ese mismo día, ustedes la van a saber. La nota va a estar valorada ahora en 5 puntos. Y lo de las fichas técnicas también. Fichas técnicas, voy a dejar de que trabajen, les voy a dar el listado de, digamos, de unos acuerdos y unos códigos. Entonces, prácticamente ustedes pues van a escoger 5 a su elección. Si usted desea desarrollar, digamos, el convenio 169 de la OIT en una ficha técnica, hágalo. Si usted desarrolla elaborar algún pacto, hágalo. O sea, eso va a quedar a su elección. Solo van a seleccionar 5 de todos los que les voy a poner. Entonces, ese trabajo, el trabajo de la sentencia, sí lo quiero para el día de clase, para el día del examen, lo siento. Igual el otro trabajo. Para el día del examen quiero también todo, o sea, notas, les prometo que las notas estarán subidas desde el 1 de mayo. Antes de subir las notas, yo voy a mandar las claves para que, pues, o sea, no esté haciendo o cambiando notas a cada rato. Entonces, no sé si aquí estamos correctos en lo que estoy diciendo. ¿Está llegando bien el mensaje o tienen alguna duda? Ninguna, dicen. Bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy. No sé si puede pasar la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. El día de hoy nos toca prácticamente la última clase, así como yo se los repetí. Este es el último tema del día de hoy. Voy a tratar la manera de ser un poco, pues un poco más rápido y conciso en lo que voy a decir. Primero, los acuerdos de paz suscritos en Guatemala. Un acuerdo de paz, escúchelo bien, es un instrumento escrito que trata sobre ponerle fin a una guerra
o a un conflicto armado, celebrado entre dos o más partes como resultado de una negociación previa a través de un proceso de reconciliación y de eliminación de las causas que dieron origen a esa guerra. La paz en Guatemala se alcanzó como ausencia de esa guerra, como fin del conflicto armado interno, comenzando con ello la batalla ciudadana y legal por la implementación y efectivo cumplimiento de aquellos acuerdos suscritos para la construcción de paz, justicia social y del Estado de Derecho tan anhelado por todos los ciudadanos guatemaltecos. Acá, pauta, Estado de Derecho. Yo lo encajaría más como Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque vivimos como Estado regidos bajo una constitución. Entonces, Estado constitucional de derecho. Los acuerdos de paz constituyen un hilo en la historia contemporánea guatemalteca, no solo porque permitieron concluir una confrontación fratídica que causó un indecible dolor y destrucción del que Guatemala todavía está recuperándose. Hasta la fecha todavía se está recuperando. En la negociación de paz se obtuvo como resultado final 12 acuerdos de paz que, de acuerdo a su naturaleza, pueden ser divididos en dos grupos. Los temas sustantivos que tienen por consiguiente la problemática del fondo del país, y los temas operativos que tratan sobre la desactivación del enfrentamiento y la incorporación a la vida normal de estos grupos alzados. O sea, se suscribieron 12 acuerdos. Dentro de los 12 acuerdos, ustedes van a ver los temas sustantivos y los temas operativos. Ahorita en la diapositiva están observando los acuerdos operativos. Hablamos también de que la paz en Guatemala se alcanza porque, como fue un conflicto armado interno, no fue una guerra como tal, entonces de una vez hay que establecer esos parámetros. O sea, acá no hubo una guerra, sino que fue un conflicto armado interno, o sea, interno dentro del país, dentro de dos bandos. Me imagino que con sus conocimientos históricos, sociológicos, podrán ahondar más acerca de este conflicto. A mí, como catedrático, me compete hablar nada más de los acuerdos de paz suscritos en Guatemala. Si de verdad se cumplieron o todavía siguen latentes hasta el día de hoy. Esa es la parte que a mí me corresponde hablar en virtud de los pueblos indígenas, que fueron la parte más arraigada en ese tiempo. Vamos a hablar también, si ustedes ven en la diapositiva, todos los acuerdos. Está el acuerdo del marco para la reanudación del proceso de la negociación, que fue firmado en México DF el 10 de enero de 1994. Está el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, que fue pues en Oslo el 4 de diciembre de 1996. Está el acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz, que esto pues vamos a verlo más adelante y que se divide en tres fases. Se firmó en Guatemala el 29 de diciembre de 1996 y está pues en grosso modo el acuerdo de paz firme y duradero, que fue en Guatemala el 29 de febrero de 1996. Siguiente diapositiva. No sé si está mal la fecha. Ahorita voy a verificar una fecha que me causa duda acá. Están
También los acuerdos globales sobre derechos humanos, acuerdos sobre el resarcimiento y poblaciones desarrolladas por el enfrentamiento armado, el acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, está el acuerdo sobre identidad de derechos de los pueblos indígenas, está el acuerdo sobre aspectos económicos y situación agraria que fue en México, y está el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática, y el acuerdo sobre la reforma constitucional y el régimen electoral que fue firmado en Estocolmo, y el acuerdo sobre las bases para la incorporación a la URNG, a la legalidad, que fue firmado el 12 de diciembre de 1996. Acá hay prácticamente, si nos miramos acá, está el acuerdo sobre el cronograma para la implementación y cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz en Guatemala. Este es el verdadero acuerdo que fue firmado el 29 de diciembre de 1996. Abajo van a leer otro acuerdo que es sobre la paz firme y duradera. Entonces, cuando usted mire en cuando usted mire más adelante que pues se está celebrando algo, ¿va? Entonces, ahora ya sé que se firmaron 12 acuerdos. Dentro de los acuerdos están los acuerdos operativos, los sustantivos. Ya puedo dar fechas como tal. Dentro del 29 de diciembre se establecieron estos cronogramas divididos en estas fases y que no sé qué. Ahora ya nadie me va a poder meter gol, porque ahora ya tengo un poco más de conocimiento acerca de lo que pues en materia pues legal corresponde saber conforme a la carrera. Yo no estoy diciendo de que conocer historia sea malo, claro, porque si uno no conoce prácticamente estos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos, como fuente principal o primaria, no va a poder usted establecer una fuente formal como tal. Me explico, una fuente formal como tal, pues una ley. Si se dieron cuenta, todos estos acuerdos vinieron prácticamente de lo mismo, de lo que sucedía antes, ¿va? De aquellos acontecimientos sociales históricos, ¿va? Y del conflicto, pues, que se dio aquí en Guatemala. Es por eso que se vieron en la necesidad de suscribir estos acuerdos, ya sea en grosso modo operativos y en grosso modo sustantivos, acuerdos operativos y acuerdos sustantivos. Siguiente diapositiva. Acá yo voy a desglosar acuerdo por acuerdo. Acuerdo por acuerdo. Por ánimo de tiempo, voy a desglosar el acuerdo por acuerdo y espero de que todos estemos en la sintonía. Primer acuerdo, ya lo vimos, acuerdo de Oslo. Hay que tener mucho cuidado acá para identificar si es un acuerdo operativo o es un acuerdo sustantivo. ¿Y en dónde fue firmado? Este fue firmado entre la Comisión Nacional de Reconciliación, CNR, y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala en la ciudad de Oslo, Noruega, el 29 de marzo de 1990. ¿Cuál fue su objetivo? Su objetivo es que ambas delegaciones establecieron las actividades que generen las condiciones para negociar la paz y lograr el perfeccionamiento de la democracia. Si se dan cuenta, desde 1990 para más adelante ya se empiezan con las negociaciones de la paz y empezamos en orden cronológico con los acuerdos de Oslo. Y después vamos a ver el acuerdo de México. Este acuerdo fue firmado entre el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Guatemalteca
en la Ciudad de México el 26 de abril de 1991. ¿Cuál fue el objetivo de este Acuerdo de México? Establecer el temario general del proceso de negociación de la firma de paz. Las conversaciones se llevaron a cabo bajo la conciliación del presidente de la Comisión de Reconciliación de Guatemala. En ese tiempo era el Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, y bajo la observación del representante secretario general de las Naciones Unidas, que era el doctor Francesc Vendrell. Acá ya saben ustedes prácticamente qué son las Naciones Unidas y qué funciones tiene el secretario como tal. Entonces, no considero de que haya tanto pierde en todo lo que estoy explicando. En este acuerdo, pues, el gobierno de Guatemala y la URNG se compromete a llevar un temario que pida la firma de la paz firme y duradera. En el temario para la negociación de tal firma, incluyeron 14 temas que dieron vida a los acuerdos de paz. ¿Cuáles son esos temas? La democratización, los derechos humanos, el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad, la democracia, la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, las reformas constitucionales y el régimen electoral, los aspectos socioeconómicos, la situación agraria, el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, las bases de incorporación de URNG a la vida política del país y los arreglos para el definitivo cese de fuego. También hace mención del cronograma de implementación del cumplimiento y verificación de los acuerdos, la firma del acuerdo de paz firme y duradera y la desmovilización. Ahora vamos a entrar de lleno al acuerdo de Querétaro. Ya vimos 3 acuerdos. Acuérdense, estamos pues desglosándolos de forma individual y de forma cronológica, o sea, de aquí para abajo. Acuerdo de Querétaro, celebrado en la ciudad de Querétaro, en México, el 25 de julio de 1991, fue firmado por el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, bajo la conciliación del presidente de la Comisión de Reconciliación, Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, y bajo la observación del mismo secretario general de las Naciones Unidas en ese tiempo, que era el doctor Francesc Vendrell. Este acuerdo tiene como tema general la democracia con la que debe desarrollarse aquel proceso de paz, garantizar y promover la participación de la sociedad civil en el proceso de paz. Las partes van a reconocer que el fortalecimiento de la democracia funcional y participativa va a requerir el desarrollo de aquella vida institucional democrática mediante aquel funcionamiento efectivo de un Estado constitucional de derecho, procurando la eliminación de la represión política y el respeto de los derechos humanos. Acá ya vimos cuál es el objetivo del Acuerdo de Querétaro. Ahora vamos a ver el siguiente acuerdo, que es el Acuerdo Marco para la reanudación del proceso de negociación entre el gobierno de Guatemala y la URNG. Este acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación entre el gobierno de Guatemala y la URNG fue firmado en México el 10 de enero de 1994. Nos damos cuenta, aquí ya nos vamos acercando a 1996. Por el gobierno de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca bajo los auspicios del secretario general de las Naciones Unidas. En el temario de la negociación de este acuerdo
se estableció que el moderador de las negociaciones del proceso de paz sería un representante de la Secretaría General de las Naciones Unidas y que para que la sociedad civil guatemalteca tuviera un papel esencial en el proceso de negociación de paz, había que crear una asamblea abierta a la participación de todos los sectores no gubernamentales. Lo más relevante de este acuerdo es que ambas partes dejan en manifiesto su compromiso de llegar a un acuerdo de paz firme y duradero durante el plazo más breve posible. Ahora nos vamos a inferir al Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Este acuerdo fue firmado en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1994 por el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Este acuerdo está estructurado en 11 sesiones. Las primeras 10 van a desarrollar cada una un compromiso específico derivado del compromiso general de respetar y promover los derechos humanos contenidos en el preámbulo del mismo. Los compromisos más importantes, para resumir, son los siguientes. El compromiso general con los derechos humanos, en el que Guatemala pues se compromete a hacer voluntad política para respetar y proteger aquella observancia de derechos humanos. El compromiso del fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos humanos, entre las cuales se encuentra el organismo judicial, el Procurador de Derechos y el Ministerio Público. El compromiso en contra de la impunidad, en el que el gobierno de Guatemala establece que no impedirá la aplicación de la justicia de los responsables de las violaciones de los derechos humanos y se van a promover aquellas reformas del Código Penal para la tipificación, sanción y delitos como son las desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Si usted se da cuenta, en su Código Penal actualmente están estos delitos. Nelson, ¿está por acá? Pregunto, cuénteme acerca de estos delitos que acaba de mencionar, acerca de la desaparición forzada, ejecución sumaria y extrajudicial. Bueno, que son delitos tipificados y que incluso esos delitos son atribuidos al gobierno, licenciado. Y en primer lugar, estos delitos tampoco prescriben, según lo que yo tengo entendido y lo que nos han explicado. Gracias. Ahora ya se acuerda y ahora ya saben dónde está ubicado, ¿va? Y qué compromiso se tomó acerca del Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos, que fue pues firmado en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1994, ¿va? Ahora ya sabe de dónde viene la génesis de estos delitos, ¿va? Nelson. Sí, licenciado, sí. Sí, eso sí no lo sabía. Es que usted se queda, hombre. Yo necesito que cuando yo lo menciono a alguien, necesito que mantenga el micrófono encendido para interaccionar, pues, ideas, pues. O sea, sí, nadie aquí nadie nace sabiendo, pues, o sea, todos aprendemos más de algo, pues. Así de simple. Gracias. Sí, gracias, licenciado. Cuénteme. No, sí, está bien todo lo que nos explicó ahorita. Y solo eso, va, de que esos delitos, pues, según los convenios que hay también, no pueden prescribir en el tiempo. Siempre son perseguibles, va. Pero son delitos que los comete el Estado, no ningún particular, va. Sí. Gracias. Sí, cabal, aquí es el gobierno de Guatemala, como data. Entonces, yo le agradezco mucho su participación y pues, gracias. Gracias, Eternos, dirían, pues. No, gracias a usted. Ahora vamos a seguir. Le agradezco mucho a Nelson por la participación. Vamos a seguir con este Acuerdo Global de los Derechos Humanos, que está muy interesante. El compromiso que no
de que no existan cuerpos de seguridad ilegal y apartados clandestinos y la regulación de la aportación de armas por particulares de conformidad de la ley. Ya hay una ley como tal. El compromiso de establecer garantías para las libertades de asociación, de movimiento y locomoción. El compromiso de conscripción del servicio militar obligatorio, y para ello se debe promulgar una nueva ley de servicio militar. Eso era en 1994. Y una vez viajemos a 1994, aunque no hayamos nacido en ese tiempo. El compromiso de protección a las personas y entidades que trabajen en la protección de derechos humanos y la regulación de medidas especiales de protección en beneficio de aquellas personas o entidades que trabajen en el campo de derechos humanos. El compromiso del resarcimiento y asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos a través de aquellas medidas y programas gubernamentales de carácter civil y socioeconómico, dirigidos en forma prioritaria a quienes más lo requieran, dada su condición económica social. El compromiso de derechos humanos y enfrentamiento armado mediante la erradicación de sufrimiento de la población civil y de respetar aquellos derechos humanos de los heridos, capturados, quienes hayan quedado fuera de combate. El compromiso de la verificación de las Naciones Unidas. Hay tantos compromisos que en la actualidad usted se podrá dar cuenta con todo lo que suscita en su quehacer, o pues si todavía pues tenemos el hábito de agarrar nuestro periódico y pues usted como pues nueva generación, bueno, yo también me apunto, se podrá dar cuenta, se cumplieron todos estos compromisos que fueron versados en este prácticamente acuerdo. Eso se lo dejo a usted como tarea. No quiero pues entrar en polémica porque mi misión acá es enseñar, no entrar en polémica. Bueno, algunos temas son polémicos, entonces son temas para discutirlos y pues en su momento pues lo vamos a hacer. Bueno, solo 3 días quedan de clases, ¿va? Entonces vamos a ver en qué parte pues aprovechamos para hacer eso. Ahora, el acuerdo para el resarcimiento de aquellas comunidades desarraigadas por el conflicto armado. Este acuerdo también fue firmado en la ciudad de Oslo, Noruega, el 17 de junio de 1994 por el gobierno de Guatemala y la URNG. Ante la dimensión del problema de las poblaciones desarraigadas durante el enfrentamiento armado en el país y las violaciones a los derechos humanos, este acuerdo pretende facilitar el proceso de reasentamiento de la población desarraigada en un marco de justicia social, democratización y desarrollo nacional sostenible, sustentable y equitativo. En la primera parte del acuerdo se van a establecer definiciones como tal y objetivos, que es una estrategia global de resarcimiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. En la segunda del acuerdo, ellos establecieron las garantías para el procedimiento de resarcimiento de la población desarraigada y la protección de aquellas familias que se van a reincorporar al territorio nacional, o sea que estaban pues prácticamente en un proceso de exilio. Y el tercero va a establecer aquellas medidas necesarias para una estrategia global de reasentamiento que suponga aquella integración productiva de la población desarraigada en el marco de una política de desarrollo sostenible, sustentable y con equidad en las áreas y renglones del reasentamiento que beneficia al conjunto de poblaciones que residen.
En cuarto, se van a establecer aquellos problemas de reasentamiento de la población desarraigada. Y por último, pues pues este acuerdo pues contiene todos los compromisos de ambas partes que se llevaron a través de la ejecución de aquellos proyectos específicos. Para ello es necesario la creación de instituciones de derecho público como la Comisión Técnica para la Ejecución del Acuerdo de Reasentamiento y un fondo para la ejecución del acuerdo para asegurar que sí se está cumpliendo como tal. Siguiente diapositiva. Gracias. Acá vamos a hablar un poco acerca del acuerdo sobre la identidad y derecho de los pueblos indígenas. Este acuerdo sí es muy importante. ¿Por qué les digo importante? Porque, pues, o sea, de este acuerdo, pues, versa nuestro curso. Fue firmado en México el 31 de marzo de 1995. Como dicen por ahí, ya vamos llegando a 1996. Por el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Este acuerdo va a reconocer la identidad de 21 pueblos mayas y los pueblos garífunas y chincas, y se va a integrar o va a versar dentro de 4 partes. La primera parte va a tratar sobre los aspectos generales de identidad de los pueblos indígenas, bajo el supuesto que es fundamental la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de aquellos derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. Segundo, va a establecer aquella lucha contra la discriminación legal y de hecho a través de la transformación de mentalidad, actitud y comportamiento de la población guatemalteca a través de una cultura de paz. Se va a adquirir el compromiso de tipificar los delitos de discriminación étnica, acoso sexual y de incorporar a la legislación nacional la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y el proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Acá se dieron cuenta, cuando hablo acerca del Convenio 169 de los pueblos indígenas, pues de acá, pues prácticamente este acuerdo sobre identidad y de derechos de los pueblos indígenas, pues ya versa nuestra génesis de cómo es que prácticamente esto viene a ser pues auge posteriormente para que se diera aquella opinión consultiva hacer que pues ustedes ya estudiaron, ¿va? Y pues para que se alcanzara pues la incorporación y se ratificara y nos adhiriéramos a este convenio como tal. Son palabras pues técnicas que ustedes ya deben de manejar como tal. O sea, ustedes ya no pueden estar hablando a estas alturas de que miren, es que fíjense que pertenecemos a tal acuerdo. Ah, Guatemala lo firmó. No podemos estar hablando ya. Hay una ratificación, hay una firma, una ratificación y una adhesión. Entonces esos términos usted ya los maneja como tal. Son términos de derecho internacional, pero usted los está poniendo en práctica como estudiante de 5º semestre. La tercera y la cuarta establecen los derechos culturales, civiles, políticos, sociales y económicos de los pueblos indígenas, lo que conlleva a que el reconocimiento y respeto de aquellos idiomas mayas en el ejercicio de la espiritualidad, las formas de organización propia de las comunidades indígenas y el derecho del acceso a la tierra y recursos para las actividades tradicionales y la subsistencia. También establece un paquete de reformas legales y aspectos en donde pues
ellos recomiendan que deben de legislarse para el cumplimiento de este, pues, prácticamente acuerdo. Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y la situación agraria. Este fue firmado en la Ciudad de México el 6 de mayo de 1996 por el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. El acuerdo es un claro ejemplo de la idea manejada por la negociación con relación de atender a las causas de la guerra y no solo a sus consecuencias, ya que abarca una serie de temáticas poco habituales en procesos de paz, contenido y es objeto de debates y negociación no solo entre partes, sino en el ámbito interno de aquellos sectores, pues, firmantes. Prácticamente el acuerdo va a contener la democratización y desarrollo participativo de la descentralización de aquellos gobiernos municipales, el reforzamiento técnico, administrativo y financiero, las medidas encaminadas a incrementar la participación de la población en distintos aspectos de la gestión pública, incluyendo aquella política de desarrollo social y reiterando la importancia a una reforma de la ley de consejos departamentales y municipales para poder ampliar una función, asegurar, promover y garantizar la participación de la población en la identificación de aquellas prioridades locales, la definición de aquellos proyectos y programas públicos y la integración de la política nacional de desarrollo urbano y rural, del Procurador de Derechos Humanos, de los acuerdos de paz, que va a llevar a todo esto a una síntesis de lo que se reguló en tal acuerdo. Así como pues la situación también agraria en la que se encontraba y cómo pues se podía esto incorporar a la población rural. La modernización de la gestión pública, política fiscal, en cuanto a la descentralización y desconcentración de las facultades y responsabilidades de los recursos concentrados en el gobierno central con el objeto de modernizar y hacer efectiva la administración pública. Hablamos también del acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Este fue firmado en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1996. Este acuerdo va a promover una mejora, modernización y fortalecimiento del Estado en su gobierno republicano, democrático y representativo a través de una reforma de administración de justicia de manera en que se pueda revertir una eficacia y se erradique la corrupción como tal, se garantice el acceso a la justicia, imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética y probidad del sistema en conjunto y la modernización. En este acuerdo, ojo, oído y no sé qué más, ojo, oído, me quedo por ahí, y atención podría decir, ¿va? Ojo, oído y atención. En este acuerdo, uno de los aspectos más importantes está la reestructuración de las fuerzas policíacas en una sola policía nacional, que tendría a su cargo el orden público y la seguridad interna, y la reestructuración del Ejército de Guatemala, limitando su misión a la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio en el ámbito de actividades de dirección, de inteligencia, al Estado Mayor de la Defensa Nacional, que está pues plasmado en la función del ejército que ya se encuentra definida en la Constitución Política de la República de Guatemala. Las partes dentro de este acuerdo convinieron
la disolución de la Policía Militar Ambulante en el término de 1 año a partir de la firma del acuerdo de paz firme y duradera. O sea, a partir de esto, la Policía Militar Ambulante ya queda pues diluida y nos podemos dar hasta el día de cuenta de hoy de que la Policía Nacional Civil tiene sus propias funciones y el ejército también. O sea, el ejército pues se le limitaron aquellas funciones que tenían antes de este acuerdo. Entonces aquí pues conviene decir de que pues nada, no es nada, pues digamos, no es un hecho notorio, o sea, es un hecho notorio, digamos, como tal. Disculpen la palabra, es un hecho notorio como tal. Un hecho notorio de que en la actualidad nos demos cuenta de que todos estos acuerdos que estamos estudiando el día de hoy, pues tienen su porqué. Si nos dimos cuenta, tocamos el tema de delitos, el tema de algunas reformas de leyes ordinarias y pues ahorita la cuestión de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala y cómo es que pues prácticamente de acuerdo en acuerdo pues pues prácticamente se vio que cada uno pues nació a la vida como tal. El acuerdo sobre definitivo cese al fuego, firmado en la ciudad de Oslo el 4 de diciembre de 1996, entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Este acuerdo consiste en el compromiso de cese al fuego y de todas las acciones insurgentes de parte de la URNG. Y del cese al fuego, pues de todas también las acciones contra insurgentes del Estado de Guatemala. Insurgentes de parte de URNG y contra insurgentes del Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala o alguna de las dos partes atacaban en su tiempo. También va a incluir la desmovilización escalonada de los combatientes de la URNG, incorporados pues prácticamente a un marco de legalidad a la vida política e institucional del país. Si se dan cuenta, la URNG pues se constituyó pues prácticamente como un partido político. O sea, si hay un micrófono encendido, sí. Pregunto, hasta acá, ¿qué pecado tenía la cámara encendida, apagada, lo siento? Pregunto, hasta acá, ¿hay alguna, alguien quiere hacer comentario acerca de estos acuerdos o vamos en sintonía? ¿Algún comentario que quieran hacer? Marta, ¿está por acá? Vamos a preguntarle otra vez a Nelson, hombre, es que ustedes no quieren participar, ya pues joven al pobre Nelson. Nelson, está por acá. Dígame. ¿Quién quiere un comentario acerca de todos los acuerdos? ¿Cómo ve la situación usted? Pues que escalonadamente pues iban bien, man. Solo en el último acuerdo que explicó Lick, ese es el acuerdo que limita al ejército entonces para estar en las calles y que aparte de eso anden sus armas cargadas. No sé Así es. Así sí. es, el acuerdo sobre el fortalecimiento civil y la función del ejército en una sociedad ya democrática como tal. Aquí ya pues ya se establecieron pues prácticamente los parámetros de cómo ellos debían de actuar, ¿va? O sea, ese es el fundamento prácticamente para que el ejército no pueda salir a veces a combatir la delincuencia, ¿no? Sí, ese es el fundamento, es la parte fundante como tal. Y si se da cuenta, si usted revisa su Constitución Política de la República de Guatemala, creo que hay unas sentencias como tal en el
como está regulado también ahí lo de la militancia. Ajá, sí, O sí, sea, sí. también hay un artículo específico, si se da cuenta, también hay unas sentencias ahí interesantes. Entonces yo lo dejo, ¿va? Así como que vaivén para que usted pues lo lea, ¿va? Ya que a usted le gusta bastante, pues, y me gusta que le fascine esta área del derecho, ¿va? Entonces ahí pues, no sé si usted maneja una constitución política de la República de Guatemala comentada o no. Sí, licenciado, yo utilizo la Constitución razonada, eh, una que da el organismo judicial, Sí, una que es bueno, razonada. sí, la Corte de Constitucionalidad también tiene. ¿Ah, Yo sí? tengo la de Boner G. Mejía, pero son buenas, o sea, donde mire que hay jurisprudencia pues sentada, va, ya los tres fallos como tal, va, de la Corte de Constitucionalidad, pues, o de la Corte Suprema de Justicia que motiven la casación, que son 5, se va a Ajá. dar cuenta, va, que pues todo está ya razonado. Y puede ver acerca de los artículos del ejército, va, pues, del ejército de Guatemala, así como en este caso, pues, fue el acuerdo, espéreme, no se me va a ir de acá. Aló, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, hombre, que cambié de auriculares porque los otros ya se les había ido la carga. Entonces, todos esos acuerdos, si se dan cuenta, pues marcan un precedente como tal. Entonces, gracias por la observación, gracias por estar participando el día de hoy y vamos a entrar a nuestros dos últimos acuerdos y se pueden ir a seguir estudiando, a seguir pues papoloteando, como dicen por ahí, o seguir la fiesta. No sé qué estarán haciendo, pero no les voy a quitar mucho tiempo porque yo también tengo que cumplir con un reglamento, ¿va? Y en ese reglamento a mí sí se me hace pues la observación de que tengo que dar clases, va, los días hábiles como tal. Entonces vamos a entrar a hablar sobre el acuerdo sobre las reformas constitucionales y el régimen electoral. Este fue firmado en Estocolmo el 7 de diciembre de 1996. El, el objeto de este acuerdo va a ser promover las reformas constitucionales ante el Congreso de la República para garantizar aquella reconstrucción de la paz. Está contenido en dos partes. La primera habla sobre las reformas constitucionales y la segunda versa sobre el régimen electoral. El apartado de reformas constitucionales van a comprender el compromiso de promover a los 70 días siguientes a la entrada de vigencia del mismo, promover aquellas reformas constitucionales ante el Congreso de la República en materia de derechos humanos, la identidad de los pueblos indígenas para el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática. En el apartado del régimen electoral, eh, vamos, siguiente diapositiva, por favor. Se va a reconocer el papel que corresponde al Tribunal Supremo Electoral en la custodia y perfeccionamiento del régimen electoral. Se va a adquirir aquel compromiso que mediante una comisión de reforma electoral se publicará un informe conjunto de recomendaciones sobre una reforma electoral y la modificación legislativa correspondiente. Vamos a ver el penúltimo acuerdo. Es el acuerdo sobre las bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad, que fue firmado en Madrid, España, el 12 de diciembre de 1996 entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Guatemalteca. Este acuerdo desarrolla lo contemplado en el acuerdo sobre definitivo cese al juego y contempla el procedimiento para incorporar a los miembros de la URNG a la vida política, económica, social y cultural en el marco de dignidad, garantías jurídicas y en el pleno derecho de sus derechos y deberes ciudadanos. El proceso de incorporación
debió constar de 2 fases. Una, la incorporación inicial que durara 1 año calendario a partir de la firma, paz y duradera, firme y duradera, y otra posterior a la incorporación definitiva de mediano plazo, en la que se proveen aquellos apoyos necesarios para consolidarla. Y vamos a ver el último acuerdo, el acuerdo sobre el cronograma para la implementación y verificación de los acuerdos de paz. Así se llama, el acuerdo sobre el cronograma para la implementación y cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Así se llama, así como lo están escuchando, así se llama este acuerdo que fue firmado el 29 de diciembre de 1996 entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Este acuerdo, pues, es una guía para que se puedan implementar los acuerdos de paz. Y el último, pues cada 29 de diciembre, si ustedes se dan cuenta, pues se celebra, pues prácticamente, si se dan cuenta, este acuerdo, en el que pues prácticamente se implementaba todo lo que pues conlleva acerca de del cronograma, y se incluye pues en 3 fases como tal. La siguiente diapositiva. Acuerdo del cronograma para la presentación, implementación y cumplimiento y verificación de acuerdos de paz. Ahí está, no se confundan, ese fue el 29 de diciembre de 1996. Y el último, que es el acuerdo de la paz firme y duradera. En el primero, en una diapositiva de una vez, saldo que hay un error. Y ese error ustedes lo pueden verificar. Voy a mandar de nuevo las porque hay un error en una fecha. Yo puse, me data la imagen que es el 29 de febrero, nada que ver. Entonces, este acuerdo fue firmado en Guatemala el 29 de diciembre de 1996. Este acuerdo representa una constancia de reconocimiento a los esfuerzos nacionales e internacionales que han conjugado a la conclusión del proceso de paz en Guatemala. Es un acuerdo simbólico por medio del cual el gobierno de Guatemala y la URNG ponen fin a más de 3 décadas de enfrentamiento armado y reafirman su adhesión a los compromisos adquiridos y por medio de integran los acuerdos suscritos en el acuerdo del marco sobre la democratización para la búsqueda de paz por medios políticos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Algún comentario antes de cerrar la sesión? Tengo que ir a hacer todavía 35 preguntas. Tengo que hacer un cuestión. Ahí está, perdón, José Chupina. ¿Algún comentario para ya dejarlos libres y se vayan a estudiar para su curso de mañana? Pregunto, ¿está claro? Así cierro la sesión. Bueno, pues el silencio, como dirían por ahí, apremia, va. Entonces, no les quito más su tiempo, vayan a estudiar, vayan a hacer lo que tengan que hacer, pero sí, el miércoles 3 de mayo, si quiero, que ya estemos en sintonía, porque ya vamos a terminar el semestre. Así que pasen feliz noche y que Dios los bendiga, y nos vemos el miércoles 3 de mayo, que ya vamos a tener todas nuestras zonas totales. Descansen y feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.